En la fiesta de fin de curso, cuando me presentó con ese brillo en los ojos, este es Paul, mi jefe, lo sentí. No era el tono de su voz, ni su sonrisa. Era la suya. Una sonrisa demasiado íntima, demasiado cómoda, demasiado relajada para alguien que decía amarme. Una sonrisa que ya conocía, porque una vez fue mía. En ese instante, el mundo a mi alrededor quedó en silencio. Las risas de mis compañeros, el sonido de la música de fondo, los brindis y los abrazos, todo se apagó, como si estuviera atrapado en una pecera viendo mi propia historia desarrollarse a cámara lenta. Y allí estaba ella, tan ligera, tan libre, riéndose de algo que él decía como si yo no estuviera a su lado, como si me hubieran olvidado. Esa noche, ella estaba con él. En cuerpo, quizá no. Pero en alma, sin duda se había ido. No dormí. Pasé toda la noche con un sabor a sangre en la boca que no provenía de ninguna herida física, sino de algo más profundo, una herida en mi dignidad, mi autoestima, la confianza ciega que había albergado durante años. Mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo estaba al otro lado de la cama mirando al techo, recordando todas las veces que había creído en «estoy cansado, me quedaré hasta tarde, solo es trabajo». Las piezas empezaron a encajar. Cruelmente, una a una. Y todo lo que una vez me había parecido normal ahora tenía demasiado sentido, y dolía aún más. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Esperé a que se fuera, acepté con calma el caos y fui directo al grano. Celular, correos, mensajes archivados, fotos borradas pero recuperables, recibos de tarjetas de crédito, historiales de ubicación, notificaciones olvidadas, nubes que ella ni siquiera recordaba que existían. Todo estaba allí. Los viajes de la hora feliz que terminaron en hoteles discretos, los mensajes de WhatsApp borrados que la copia de seguridad aún conservaba, los mensajes de audio intercambiados en voz baja y risas ahogadas. Todo era real. Tan real como el nudo en la garganta que me impedía llorar. Era como ver un accidente a cámara lenta, solo que el auto era mi boda y la sangre en el asfalto era el futuro que imaginaba con ella. No armé un escándalo. No grité, no tiré nada al suelo. Solo escribí una carta, unas palabras, y con todo el peso del silencio que llevaba dentro, quédatelo. Me voy en paz. La dejé sobre la almohada y me fui. Sin voltear la cara, sin mirar atrás, sin escuchar ninguna explicación que me sacara de mí mismo. Porque ahí, en ese momento, ya no era un hombre herido. Era un hombre libre. Vino a mí ese mismo día, confundida, desesperada, jurando que había sido un error, que aún me amaba, que no sabía lo que había hecho. Dijo que fue un momento de necesidad, que no era mi culpa, que no quería perderme. Esas palabras sonaron como un eco lejano, impotente, ingrávida. Demasiado tarde. La miré y solo vi el reflejo de su propia ruina. No era ira. Era dolor. El dolor de un amor enterrado vivo por la cobardía de alguien que no pudo elegir la verdad. Y entonces, el destino decidió devolverlo todo con intereses. Él, el amante, no la quería del todo. Nunca lo había deseado. En cuanto ella estuvo disponible, se retiró. Desapareció. La evitó. Dijo que no estaba listo, que era mejor que se tomaran un descanso. Ella se encontró sola, entre los escombros de una decisión que lo quemó todo. ¿Y yo? Reconstruí mi vida. Lentamente. Dolorosamente, sí. Pero con dignidad. Aprendí a ser autosuficiente antes de entregarme. Y cuando el amor volvió a llamar a mi puerta, llegó sereno, honesto, presente. Un amor sin juegos, sin competencia, sin mentiras. Un amor tranquilo pero completo. De esos que te eligen cada día. Meses después, reapareció. Con los ojos hinchados y la voz temblorosa, implorando perdón. Dijo que se arrepentía, que no podía dormir, que soñaba conmigo todas las noches. Dijo que me recordaba en las pequeñas cosas, en el desayuno, en la lluvia sobre el cristal, en el olor de su ropa. Dijo que nunca se había sentido tan sola, que incluso extrañaba mi silencio. La escuché. Sin rabia, sin dolor. Y perdoné. No por ella. Por mí. Para cerrar esa puerta suavemente.
para no cargar con ningún peso que no fuera mío. Lloró. Y se fue. Cada paso suyo resonó como una despedida sin retorno. Hoy seguimos caminos diferentes. Ella añora todo lo que destruyó con sus propias manos. Yo, con la serenidad de quien sobrevivió al dolor y renació mejor. Pero lo que ella nunca supo es que, durante semanas, yo también soñé con ella. En silencio. Que también lloré en secreto. Que pensé en regresar. Pero me resistí. Y fue esta resistencia la que me salvó la vida. Me perdió antes de darse cuenta de que me tenía. Y cuando se dio cuenta, ya era suyo. Pero hay algo que ni siquiera ella sabe. Un detalle. Un gesto. Una escena. Algo que sucedió justo después de la separación y que cambiaría por completo el curso de nuestra historia. Porque a veces, el verdadero impacto de una traición no es el descubrimiento, sino lo que sucede después de que todo parece haber terminado. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición es romantizada o justificada, al contrario, creemos que la verdad y el respeto son los pilares de cualquier relación. Las historias que escucharás son, completamente ficticio, pero basada en sentimientos reales, para mostrar con intensidad cómo la traición puede destruir vidas, relaciones y almas. Prepárate ahora para sumergirte en una narrativa profunda, dolorosa e inolvidable. Siéntate bien. Respira hondo. Porque lo que viene después, te sorprenderá. Se llamaba Daniel, y nunca fue de los que llamaban la atención al entrar en una habitación. No era el más guapo, ni el más hablador, ni el más atrevido. Pero tenía una presencia poco común, tranquila, firme, constante. Era el tipo de hombre que hacía que el silencio se sintiera como un consuelo. Trabajaba como asesor financiero en una empresa mediana, donde pocos lo conocían más allá de su puntualidad, su camisa siempre planchada y la amabilidad que mostraba incluso en los días malos. No tenía muchos amigos, pero los pocos que tenía lo llamaban leal. El tipo que no llega tarde, que no promete lo que no puede cumplir y que te mira a los ojos mientras escucha. Creció en un hogar donde su padre enseñaba con el ejemplo y su madre con cariño. Heredó la sencillez y el sentido de la justicia de sus padres. A los 36 años, tenía sueños modestos pero intensos, un hogar tranquilo, una vida sin excesos, una mujer a su lado para compartir lo que le sobrara, no lo sobrante, sino lo mejor. Se llamaba Laura, y era todo lo contrario en casi todos los sentidos. Intensa, habladora, ambiciosa, con energía en la mirada y un torrente de palabras. Era de esas personas que llenan los espacios con gestos amplios y una risa fácil. Trabajaba en marketing digital y tenía un talento natural para la comunicación, hacía bailar las palabras a su antojo, usaba su mirada para reforzar cada punto y se convertía sin esfuerzo en el centro de atención. Era admirada por su audacia, su creatividad y su manera de no pedir permiso para ser quien era. Hija única de padres separados, aprendió desde pequeña a valerse por sí misma y nunca confió del todo en nadie. Poseía una belleza que mezclaba encanto e inteligencia, y un aire de misterio que hacía que todo en ella fuera más interesante. Pero lo que realmente distinguía a Laura era su brillantez, una brillantez que, a veces, iba acompañada de una sombra que disimulaba bien. Se conocieron en la boda de unos amigos en común. Daniel, como siempre, estaba sentado en un rincón, observando, sin destacar. Laura bailaba, haciendo girar las copas de vino en las manos, y entablaba conversación con cualquier desconocido como si fueran viejos conocidos. Cuando por casualidad se sentó a su lado, por falta de espacio en la mesa, intercambiaron unas frases y luego una pregunta discreta: ¿por qué pareces tan tranquilo en medio de todo este ruido? Él sonrió y respondió con otra pregunta: ¿por qué pareces querer abrazar al mundo entero de una vez? Y así, sin promesas ni pretensiones, comenzó una historia improbable entre dos mundos opuestos. Empezaron a marcharse sin prisas, sin muchas expectativas, pero poco a poco fueron descubriendo más el uno del otro de lo que habían imaginado. A Laura le encantaba cómo Daniel la escuchaba sin interrumpirla, cómo respetaba sus silencios y, al mismo tiempo, la desafiaba con preguntas que nadie más le hacía. Daniel, a su vez, quedó cautivado por su espontaneidad, por su manera de ver la belleza en el caos, por la valentía con la que afrontaba sus propios miedos, incluso sin admitirlos. Su relación no tardó mucho en volverse más seria.
Ella le dijo su primer «te amo» una tarde cualquiera, mientras lavaban los platos después de comer el domingo. Daniel no respondió de inmediato. Simplemente la miró, como si quisiera capturar ese momento con todo detalle, y susurró, ¿de verdad te sientes así o solo intentas vivir lo que crees que deberías sentir? Ella rió, un poco irritada, y respondió, nunca digo nada que no sienta, Daniel. Él le respondió con un beso, y solo después dijo, entonces yo también te amo. Vivieron juntos 2 años antes de casarse. Por supuesto, enfrentaron crisis, ella quería más actividad, él más rutina. Ella soñaba a lo grande, él prefería tener los pies en la tierra. Pero a pesar de las fricciones, existía un vínculo profundo, un amor construido con esfuerzo, con decisiones diarias, con respeto por las diferencias. Se casaron en una ceremonia sencilla, en una pequeña granja, rodeados de árboles, amigos sinceros y promesas que parecían eternas. Daniel escribió sus propios votos, habló de la calma que encontró en sus ojos, de cómo Laura hacía que todo en él se sintiera más vivo, más urgente. Laura, entre lágrimas y risas, prometió no perderse a sí misma, pero nunca olvidar de dónde venía, y dijo que él era el lugar donde quería terminar el día. Y durante mucho tiempo, fueron eso el uno para el otro, refugio, desafío, refugio e impulso. Compraron un pequeño apartamento, lo reformaron juntos, discutieron por los colores de las paredes y se reconciliaron eligiendo la mesa de la cocina. Empezaron a construir una rutina diaria hecha de pequeños gestos, ella haciendo café cuando él se olvidaba, él ajustando las almohadas antes de acostarse, los dos riendo en el mercado, compartiendo series, lavando la ropa mientras escuchaban viejas canciones. La vida no era perfecta, pero estaba llena de verdad. Y eso era suficiente. Laura seguía prosperando en el trabajo. Recibía invitaciones a eventos, hacía networking y pasaba horas en línea. Daniel lo entendía. Admiraba su fuerza, el brillo en sus ojos cuando hablaba de un nuevo proyecto. Pero a veces se sentía abandonado. No por inseguridad, sino porque no encajaba en ese mundo de juegos de influencia, discursos ensayados y correos electrónicos a medianoche. Seguía disfrutando de las mismas cosas, cocinar los sábados, charlar con sus pocos amigos, escuchar la música que había escuchado con su padre. Ella, en cambio, parecía cada vez más conectada con el futuro, con las metas, con los números, con las reuniones en restaurantes caros y con los viajes cortos pero frecuentes. Aún así, mantenían un sentido de cariño mutuo. Él la esperaba despierto cuando trabajaba hasta tarde. Ella le enviaba mensajes rápidos a lo largo del día, con frases como, te extraño, o, necesito tu abrazo hoy. Tenían rituales, pizza los viernes, vino los miércoles, caminar de la mano los domingos por la mañana. Estos rituales los mantenían unidos, incluso cuando la vida parecía llevarlos en direcciones opuestas. Pero, poco a poco, algo se formaba en el silencio. Una especie de distancia que no era física ni explícita. Una ausencia oculta entre rutinas. Daniel notó que sus ojos se cansaban, pero también se distanciaban. Sus conversaciones perdieron intensidad. Las risas se hicieron más escasas. Llegaba más tarde a casa, justificándolo con reuniones, pero parecía más inquieta cuando estaba en casa. Él no lo exigía. No porque no lo sintiera, sino porque creía que el amor verdadero también sabe esperar. Creía que a veces la otra persona solo necesita espacio, tiempo, comprensión. Y Laura, a pesar de su agotamiento, seguía diciéndole que lo amaba, aunque con menos intensidad, aunque fuera como si se lo dijera a sí misma. Y él seguía creyéndolo. En el fondo, Laura se sentía dividida. Amaba a Daniel de una manera que no podía explicar, pero también sentía que su vida se expandía más allá de él. Había algo en su carrera, sus conexiones, todo lo que estaba logrando que la hacía sentir viva, deseada, reconocida. Daniel, tan sereno, tan seguro de lo que quería, a veces la hacía sentir inadecuada con su prisa, con su sed de más. Y se culpaba por ello. Porque todavía lo amaba. Porque todavía quería llegar a casa y encontrarlo en el sofá, en calcetines, leyendo algún libro viejo. Porque el aroma de su piel todavía se sentía como mi hogar. Pero había algo dentro de ella que comenzaba a preguntarse si esto era suficiente. Y ella, sin darse cuenta, comenzaba a alejarse. No en los gestos obvios.
sino en los detalles. Daniel empezó a tener sueños extraños. Sueños en los que la veía marcharse sin mirar atrás. En los que él se quedaba solo en medio de una casa vacía. En los que la oía reír a lo lejos, pero nunca lo suficientemente cerca como para alcanzarla. Me despertaba sudando, con el pecho apretado. Y al mirarla, durmiendo a su lado, sentía que algo se me escapaba entre los dedos. Pero no dije nada. Esperaba que fuera solo una fase, una ola pasajera. Después de todo, ya se habían enfrentado a tantas cosas. Solo que esta vez era diferente. Porque la distancia no venía del mundo. Venía de dentro. Y entonces, una tarde cualquiera, recibieron una invitación a una fiesta de la empresa donde trabajaba Laura. Daniel no solía asistir a ese tipo de eventos, pero ella insistió. Dijo que sería bueno, que necesitaba salir más, que quería que conociera mejor a la gente con la que pasaba tanto tiempo. Aceptó. Al fin y al cabo, cualquier oportunidad de estar con ella seguía pareciendo valiosa para él. Y fue allí, entre copas de vino espumoso, risas a carcajadas y conversaciones ensayadas, que algo empezó a cambiar. Pero aún no era el momento de comprender. Aún no era el momento de comprender lo que estaba por venir. Esa noche, Daniel dedicó más tiempo del habitual a prepararse. Eligió una camisa azul marino que le gustó a Laura, se peinó con más cuidado del necesario e incluso se aplicó un perfume que hacía tiempo que no usaba. No era vanidad. Era, quizás, un intento inconsciente de reconectar, de demostrar que seguía formando parte de su mundo, aunque en los últimos meses lo hubiera sentido cada vez más inalcanzable. Laura, al verlo listo, sonrió amablemente, pero el comentario que siguió dejó una sutil huella. Te ves genial, diferente, un poco fuera de tu elemento, y se giró para retocarse el maquillaje, ajena a la profunda distancia que le producía esa frase. La fiesta de la empresa tuvo lugar en un espacio elegante y moderno, con una iluminación tenue y una música de fondo que mezclaba sofisticación y artificialidad. Daniel observaba todo con cierta incomodidad elegante, manteniendo una sonrisa cortés mientras Laura flotaba entre conversaciones, abrazos y saludos. Sin duda, era una de las figuras más destacadas del evento. Allí pareció transformarse, más ligera, más libre, como si fuera su hábitat natural. Y entonces, entre un grupo de colegas, se volvió hacia Daniel y dijo con un brillo en los ojos que no delataba vacilación: «Este es Paul, mi jefe». Fue en ese momento que Daniel sintió que se quedaba sin aliento. Paul era alto, de sonrisa pulida y aspecto seguro. El tipo de hombre que parecía saber exactamente quién era y qué les hacía a los demás. Pero él no era el problema. Era la forma en que Laura lo presentó. El tono de su voz, la esbeltez de su cuerpo, la forma en que sus ojos se detuvieron un segundo más en los de él, como si esa presentación hubiera sido anticipada muchas veces en su mente. Daniel extendió la mano y estrechó al hombre con firmeza, pero el mundo allí ya no era el mismo. A partir de ese momento, algo cambió. Quizás no en el exterior, las sonrisas continuaron, los brindis continuaron, las conversaciones superficiales aún llenaban la habitación, pero en el interior, Daniel ya no estaba allí. Observaba, en silencio, el movimiento a su alrededor como si estuviera fuera de su propio cuerpo. La duda no gritaba. Susurraba. Y ese susurro era peor. Porque sembraba una inquietud silenciosa, una inquietud que crecía lentamente, como una grieta en el cristal que comienza pequeña pero inevitablemente se extiende. De camino a casa, ella conducía, hablando de un nuevo proyecto, de los elogios que había recibido, de lo gran mentor que era Paul. Daniel respondía con vagas interjecciones, intentando mantener un tono normal, pero había algo entre ellos. Un espacio. Una ausencia. Una incomodidad que Laura parecía ignorar, quizá por miedo, quizá porque ya estaba acostumbrada a esa distancia. Daniel empezó a observar con más atención en los días siguientes. No por celos, sino por intuición. Empezó a notar los horarios cada vez más erráticos, los silencios durante las comidas, las miradas perdidas a mitad de frase. Y, lo más importante, los momentos en que estaba presente en cuerpo, pero tan ausente en espíritu que parecía conversar con otra realidad. No preguntaba nada. No confrontaba. No observaba. Él simplemente observaba.
Esperaba que, de alguna manera, la verdad se disolviera sola. Pero no lo hizo. Se reveló. Lentamente. Una noche, mientras Laura se duchaba, su teléfono vibró 2 veces sobre la cama. No fue un impulso de invadirla. Fue un reflejo, como quien escucha una llamada que no proviene del sonido, sino de algo mucho más profundo. La pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. El nombre de Paul, sobre un pasaje visible, todavía siento el sabor de tu cuello. La frase fue corta pero concisa. Daniel se quedó paralizado. El tiempo pareció detenerse. El sonido del agua de la ducha se mezcló con el latido apagado de su propio corazón. No reveló el resto de la conversación. No lo necesitaba. Toda la verdad ya estaba allí. Su cuerpo temblaba, pero su rostro mantenía una calma inexplicable. El dolor llegaba en oleadas silenciosas, como una marea que no se lo lleva todo de golpe, sino que con cada vuelta se lleva un trocito de la playa. Cuando salió del baño, encontró a Daniel sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Le preguntó si todo estaba bien, él dijo que sí, se levantó, la besó en la frente y salió de la habitación, alegando que estaba cansado. Durmió en el sofá. Al día siguiente, fingió normalidad. Preparó café, puso la ropa en la lavadora y sonrió mecánicamente cuando ella salió de casa. Pero por dentro, estaba destrozado. Empezó a aislarse. Empezó a volver a casa más tarde, a responder con menos frecuencia, a sonreír menos. No por venganza, sino porque había una herida abierta y sangrante, y ella no lo sabía. O fingía no saberlo. Laura sintió el cambio, pero evitó las preguntas. Sabía, en el fondo, que había roto algo demasiado delicado para ser reparado con palabras. Daniel empezó a buscar respuestas. No en los mensajes, ya sabía suficiente, sino en las acciones. En el pasado reciente. En los detalles olvidados. Repasó mentalmente cada justificación que había aceptado sin cuestionarla, cada excusa que parecía demasiado plausible. Empezó a darse cuenta de que la traición no había durado días, sino meses. Y eso dolía más que la traición en sí. Era el tiempo. Era la cantidad de cosas que había vivido solo, creyendo que seguían juntos. Era la cantidad de afecto que había dado, creyendo recibirlo a cambio. Y también era la cantidad de respeto que había ofrecido mientras, sin saberlo, era traicionado. Un viernes por la noche, llegó a casa antes de lo habitual. Trajo vino, pizza y una sonrisa cansada pero amable. Dijo que quería pasar una noche juntos, que los había extrañado. Daniel, incapaz de ocultarlo ya, simplemente asintió. Se sentaron en el sofá. Hablaron poco. Vieron una película que ninguno de los dos había visto. Y entonces ella apoyó la cabeza en su hombro y le dijo en voz baja, «Eres diferente». Él no respondió. Quería decir tantas cosas, quería gritar, quería llorar, quería salir corriendo. Pero permaneció quieto. Y fue en ese silencio que ella comprendió. La habían descubierto. No por la confrontación, ni por las palabras, sino por la ausencia. Por la forma en que la miraba ahora, como alguien que observa algo que ya se ha perdido. El sábado siguiente, Daniel metió algo de ropa en una maleta pequeña. Dijo que pasaría el fin de semana en casa de un amigo. No dio más detalles. Laura quiso preguntar, pero se tragó la duda. Sabía que algo andaba mal, pero aún esperaba que fuera solo una fase. Cuando él se fue, ella se quedó en medio de la sala, con las manos en los bolsillos de la sudadera, mirando al vacío con ojos que comenzaban, por primera vez, a ver más allá de sí misma. Él fue al apartamento de su hermano. Pasó el fin de semana en silencio, leyendo, escribiendo, respirando. Intentó comprender cómo reconstruir un mundo después de la implosión. Y durante la madrugada del domingo, mientras todos dormían, cogió su móvil y empezó a escribir una carta. No era una carta de enfado. Era una despedida. Corta, firme, dolorosa. Fue un punto sin signo de exclamación. El lunes, regresó a casa mientras Laura aún dormía. Dejó la carta en la cómoda, junto a su anillo. Volvió a irse. Esta vez, sin maleta,
sin avisar. Simplemente se fue. Y no regresó. Al despertar, encontró el papel doblado. Lo leyó en silencio. Su cuerpo temblaba. Su rostro permanecía inmóvil. Y entonces, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, cayó de pie, sentada en el suelo del dormitorio, con la carta en las manos y un vacío absoluto a su alrededor. Nada sonaba. Ni el reloj, ni el viento, ni los recuerdos. Todo se detuvo. Porque lo que más temía había sucedido. Él se había ido. Pero aún había algo que ni siquiera había imaginado. Algo que transformaría todo ese dolor en algo aún mayor. Porque a veces, lo que duele no es solo lo que se pierde, sino lo que se descubre después. El tiempo transcurría lentamente, casi con crueldad, como si los días insistieran en revelar la distancia entre lo que era y lo que nunca volvería a ser. Laura intentaba seguir adelante con su vida, o al menos fingir que sí. Su ausencia de la casa era un silencio desgarrador. El sofá donde solían tumbarse juntos ahora parecía territorio neutral, frío, carente de historia. La cama era demasiado espaciosa, el café insípido y la música que antes llenaba los rincones ahora irritaba. Todavía llevaba su anillo de bodas por costumbre, hasta que se dio cuenta de que el gesto solo prolongaba una ilusión. Daniel, por su parte, se distanció en silencio. Cambió su número, bloqueó las redes sociales y no dejó rastro. No por resentimiento, sino porque comprendió que, para reconstruirse, tenía que desaparecer. Intentó contactar con amigos en común, su familia, colegas, pero nadie dijo nada. Cada puerta que cerraba se volvía más fuerte, y el eco del abandono comenzó a resonar en su interior con una intensidad que nunca había conocido. No era solo culpa. Era añoranza de lo que ella misma había destruido. Las noches se convirtieron en su mayor castigo. Era entonces cuando su memoria se hacía más fuerte. Era entonces cuando los olores regresaban, los gestos aparecían en destellos, y los sueños la traicionaban con recuerdos demasiado vívidos para ignorarlos. Y era precisamente en sus sueños que Daniel regresaba, no como un fantasma, sino como un recordatorio. Soñaba con él caminando por la casa, sonriendo suavemente, diciéndole que la amaba como si ya no necesitara demostrarle nada. Soñaba con domingos en silencio, con la cabeza en su regazo, con la sensación de ser elegida incluso en sus peores días. Pero despertaba sola. Y cada nuevo amanecer se sentía como un castigo. Hasta que una mañana, algo cambió. Laura recibió un mensaje inesperado. Era un video. Un número desconocido. Sin subtítulos. Solo el archivo. Dudó antes de abrirlo. Su corazón latía de otra manera. Al darle al play, se vio a sí misma. El video era antiguo. Grabado por el propio Daniel. Estaba filmando la casa, narrando el día sorpresa, con desenfado. Ella apareció al fondo, de espaldas, cocinando algo. Él susurró, cree que hoy es un martes cualquiera, pero es el día en que voy a entregar los billetes para nuestro viaje. Lo que aún no sabe es que lo reservé todo con meses de antelación, ahorré cada céntimo, porque quiero ver cómo se le iluminan los ojos cuando sepa que vamos a Italia, el lugar con el que ha soñado desde niña. Laura se tapó la boca con la mano. Eso nunca había sucedido. Nunca lo supo. Y al final del video, Daniel giró la cámara hacia sí mismo, con los ojos húmedos, y dijo, amo a esta mujer. Incluso cuando me atropella con su prisa, incluso cuando se pierde a sí misma. La amo porque es mi caos y mi calma a la vez. Solo espero que algún día entienda cuánto cuesta ser amada así. El video se cortó ahí. Y por primera vez, Laura cayó de rodillas en medio de la habitación, llorando, con un arrepentimiento indescriptible. En los días siguientes, empezó a escribir una carta. La reescribió docenas de veces. Ninguna parecía suficiente. Así que decidió probar otro camino. Descubrió dónde estaba a través de un conocido lejano. Fue allí. Un barrio más remoto, tranquilo, casi poético en su sencillez. Cuando llamó a la puerta, el corazón pareció saltarle por la garganta. Daniel abrió, sorprendido. La imagen de ella lo estremeció, pero se mantuvo firme. Ella pidió hablar.
Él dudó. Pero cedió. Se sentaron a la mesa de la cocina, como tantas otras veces. Pero ahora, todo era diferente. Empezó disculpándose. Pero no una disculpa genérica. Fue una confesión. Un arrebato. Una súplica de perdón, expresada en cada palabra y con cada lágrima. Dijo que se había extraviado, que había confundido la admiración con la pasión, que había cambiado lo eterno por lo efímero. Dijo que creía que aún había tiempo. Pero Daniel permaneció en silencio. Su silencio fue el más ensordecedor. Y entonces habló. Dijo que la traición no era lo que más le dolía. Que el mayor dolor era darse cuenta de que, durante tanto tiempo, ella no estaba ahí para él. Que había construido una vida junto a alguien que, poco a poco, decidió irse sin previo aviso. Dijo que intentó comprender, intentó perdonar incluso antes de saber la verdad, pero que ahora estaba en otro lugar. Un lugar que ya no la contenía. Ella le preguntó si aún la amaba. Él respondió con una sonrisa triste: amar es fácil. Volver a confiar, no. Laura intentó insistir. Dijo que cambiaría. Que haría las cosas de otra manera. Pero las palabras parecían demasiado tarde. Hasta que él se levantó, se acercó a una estantería, cogió un cuaderno y se lo entregó. Era un diario. Lo hojeó y vio páginas y páginas escritas. Textos, reflexiones, recuerdos, fragmentos de ellos dos. Y entonces, aterrizó en una página marcada. Una fecha específica. Un pasaje escrito con letra firme. Hoy me traicionó. Y lo sabía. Pero lo que ella no sabe es que, aún así, la seguía amando. Por eso no grité, no lloré, no supliqué. Porque a veces, amar es soltar. Pero hay algo que nunca olvidaré: después de la carta que le dejé, vino a mí llorando. Y en ese momento, vi que por fin lo comprendió. Pero ya era demasiado tarde. Y eso es lo más cruel del amor, cuando llega demasiado tarde. Laura cerró el diario con manos temblorosas. Sintió el peso del tiempo, el peso de las decisiones, el peso de la ausencia. Pidió otra oportunidad. Suplicó. Pero Daniel, con voz serena, respondió: te perdono. Pero no volveré. Lloró. Él le tomó la mano. Pero era una despedida. La acompañó hasta la puerta. Antes de irse, le dijo en voz baja: fuiste el gran amor de mi vida. Pero no quiero ser el arrepentimiento de la tuya. Se fue. Destrozada. Afuera, sentada en la banca de la acera, respiraba profundamente, con el diario en el regazo y el pecho oprimido. En su interior, Daniel respiraba dolor y libertad. Porque amar también es perder. Y a veces, la mayor prueba de amor es no regresar. Pero lo que Laura aún no sabía, y descubriría días después, era lo que Daniel vivió en silencio tras la separación. Y eso cambiaría todo. Laura no fue directa a casa ese día. Salió de la casa de Daniel tambaleándose entre los recuerdos y un dolor sordo que ahora habitaba cada rincón de su cuerpo, como si el lamento de su alma finalmente hubiera encontrado un hogar en sus huesos. Caminó por las calles sin rumbo, con el diario de Daniel apretado contra su pecho, como si fuera el último pedazo de un mundo que ella misma había destrozado. Cada página que leía se sentía como una nueva puñalada, no por ira, sino porque veía, con la claridad tardía que solo trae el arrepentimiento, todo lo que él había sentido en silencio. El amor que creía haber controlado aún latía dentro de Daniel, incluso en el dolor. Y eso, para ella, era la parte más cruel. Porque no había dolor explícito. No había escándalo. Solo el peso del silencio. Un silencio lleno de amor, pero sin retorno. En los días siguientes, Laura se sumergió en el vacío que aún le quedaba. Intentó trabajar, pero su mente no se asentaba en ningún sitio. Intentó salir, llenar su agenda, llenar las horas. Pero el tiempo se había convertido en un laberinto que siempre la llevaba al mismo lugar: su ausencia. Empezó a evitar a sus compañeros de trabajo, sobre todo a Paul, con quien había cortado lazos poco después de su separación. Lo que era solo una aventura, una distracción, una fantasía, resultó ser un error grotesco.
Paul no quería compromiso, nunca lo había deseado. Quedó claro en el momento en que ella estuvo disponible. Él se volvió distante, evasivo y, pronto, prescindible. Su relación se desvaneció como una brasa apenas encendida. Y lo más doloroso fue darse cuenta de que, al cambiar la certeza por la incertidumbre, Laura había destruido por sí sola lo único verdaderamente sólido. Daniel, por su parte, había seguido adelante. Pero no de la forma que Laura esperaba. Poco después de la ruptura, conoció a Elena, una mujer serena y de voz suave que trabajaba en una pequeña librería en el barrio al que se había mudado. Carecía de la brillantez caótica de Laura ni de sus gestos teatrales, pero tenía una presencia serena, como si no tuviera nada que demostrar. Elena lo conoció cuando entró en la librería buscando un libro que su madre había leído años atrás. Él habló poco. Ella pudo percibir de inmediato el dolor detrás de su mirada serena. Empezaron a hablar, despacio, siempre de libros, películas antiguas, cafés de los que ninguno de los dos había oído hablar jamás. Y lo que floreció entre ellos no fue una pasión repentina, sino una suave cercanía. Como dos almas que se reconocen tras un largo silencio. Un día, Daniel y Elena estaban juntos en una feria callejera, caminando de la mano entre puestos de artesanía y aromas de comida casera. Era un sábado soleado, y había algo simbólico en ese día. Ya no se sentía atrapado en el pasado. Estaba experimentando algo nuevo. Todavía con cicatrices, sí, pero con un toque ligero. Cuando pararon a tomar un jugo, ella lo miró a los ojos y dijo, «Es hermoso verte así. Como si volvieras a ser tú mismo». Y él sonrió. Sinceramente. Por primera vez en mucho tiempo. Pero el destino, con su peculiar manera de tejer reencuentros inevitables, no permitió que todo se resolviera tan fácilmente. Unas semanas después, Laura decidió devolver el diario. No porque quisiera irse, sino porque no podía llevarlo consigo sin sentir que leía su propia frase en cada página. Quedó con Daniel en un parque donde solían pasear los domingos. Él dudó, pero por respeto a su historia compartida, y también porque sentía que ese capítulo necesitaba un final auténtico, decidió ir. El encuentro fue breve. Ambos llegaron al mismo tiempo, y se hizo un silencio respetuoso pero denso entre ellos. Laura le entregó el diario como si le devolviera un pedazo del otro que ya no le pertenece. Y justo cuando estaba a punto de despedirse, algo la detuvo. Un impulso, quizás. El miedo a dejar pasar ese momento sin expresar lo que aún la quemaba. Lo miró con los ojos enrojecidos, no de llanto, sino de cansancio. Y dijo sin rodeos, «Vives en mí. Te veo en las canciones, en los olores, en los rincones de la casa. Respiro, y sigues aquí. Pero ahora sé que ya no te merezco. Y eso duele más que cualquier castigo». Daniel guardó silencio unos segundos. Luego respondió con su calma natural, pero con un tono firme, «No me perdiste por traicionarme. Me perdiste cuando dejaste de importarte lo que teníamos. Cuando me viste desvanecerme y no hiciste nada. Cuando escuchaste mi silencio y decidiste no preguntar. La traición fue solo el final. Lo que vino antes, fue lo que te mató». Sintió que su cuerpo se debilitaba. La frase llegó como un espejo roto. Y antes de que pudiera reaccionar, él continuó, «Hoy amo a otra persona. Alguien que llegó sin necesidad de competir contigo. Porque ya no estabas aquí». No había arrogancia en sus palabras. Solo había verdad. Una verdad pura, que no buscaba castigo, solo un cierre. Laura quiso preguntarle quién era, qué aspecto tenía, si era guapa. Pero contuvo el impulso. En el fondo, sabía que ninguna respuesta la calmaría. Y entonces, como si aceptara el veredicto, dio un paso atrás, respiró hondo y dijo, «Soñé contigo durante muchas noches. Y en los sueños, seguías sonriéndome. Seguías tomándome de la mano. Ahora sé que solo eran sueños. Pero necesitaba decir esto». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Ella se dio la vuelta y echó a andar, dejando atrás su última oportunidad, su última esperanza. Daniel se quedó allí, inmóvil, viendo cómo su silueta desaparecía entre los árboles del parque. Y sintió una extraña paz. No era felicidad.
Era liberación. La certeza de haber hecho todo lo posible. La certeza de que, aunque había sido destruido, se había reconstruido sin el peso del odio. Ese día regresó a casa sintiéndose más ligero. Elena lo saludó con un beso en la frente y le preguntó, ¿qué tal? Él simplemente respondió, se acabó. Pasaron los meses. Laura se mudó de apartamento. Se cambió de ciudad. Empezó terapia y volvió a escribir en un viejo cuaderno que había guardado durante años. Escribió sobre el amor que perdió, sobre decisiones que cuestan más de lo que uno imagina, sobre arrepentimientos que llegan demasiado tarde. Una noche, sola, encontró una carta que él había escrito al principio de su relación. La guardó en su cajón de recuerdos. La carta decía, no quiero ser la persona que amas por conveniencia. Quiero ser la elección diaria, incluso en los días difíciles. Lloró en silencio, con el papel entre los dedos. Y allí, lo comprendió definitivamente, Daniel no era solo alguien que pasó por su vida. Era el amor de su vida. Y lo perdió. No por casualidad. Sino porque no había elegido quedarse cuando aún había tiempo. Daniel caminó junto a Elena. Construyeron una nueva historia, con pasos cuidadosos, respetando el ritmo del otro. No hubo sustitutos. No hubo prisa. Había verdad. Y ella, a su vez, llevaba dentro el recuerdo del amor que no pudo proteger. Porque hay cosas que solo entendemos cuando ya no podemos tocarlas. Hay amores que mueren, pero perduran en nuestro interior. Y hay decisiones que, una vez tomadas, no se pueden deshacer. Y Laura viviría con eso. Cada día. Cada sueño. Cada silencio. Porque algunos amores no mueren. Simplemente deciden no volver. El tiempo fluía como un río que ya no encuentra obstáculos, con la calma nítida de los días que no esperan a nadie. El reencuentro los había marcado a ambos, aunque cada uno lo soportaba de forma distinta. Laura, ahora en otra ciudad, intentaba reconstruirse. No en el sentido físico, pues su vida exterior seguía prácticamente intacta, seguía siendo solicitada en el trabajo, seguía recibiendo invitaciones a eventos, seguía oyendo elogios vanos sobre su inteligencia y aplomo. Pero por dentro, todo estaba en ruinas. Ya no había brillo en lo que una vez la había fascinado. Las reuniones parecían frías, los objetivos perdían su significado, los compañeros eran solo voces en un largo pasillo sin eco. Porque, de alguna manera, aún oía la voz de Daniel en los silencios, sentía su tacto en gestos que ya no ocurrían, y cargaba con un vacío que no podía llenarse con nada, ni con excusas, ni con distracciones, ni con autoengaño. El dilema ahora era diferente, aprender a vivir con lo que ya no tenía arreglo. Y lo que la carcomía no era el juicio de los demás, era el peso de haber sido la autora del resultado. Por otro lado, Daniel experimentaba algo que ni siquiera él podía definir. Era paz, sí, pero no la paz romántica que se ve en las historias de reconciliación fácil. Era una paz madura, ganada con esfuerzo, tejida con los hilos de la aceptación. Elena, que sabía mirarlo sin exigir una presencia constante, le hacía la vida cotidiana más ligera. Habían decidido vivir juntos, no por impulso, sino porque sentían una especie de serena complicidad entre ellos, libres de la necesidad de demostrar nada. Aún conservaba recuerdos, por supuesto. Pero ahora, al pensar en Laura, ya no sentía la opresión en el pecho. La extrañaba, sí. Pero por una versión de ella que ya no existía. Y eso lo liberó. El dolor se había transformado en aprendizaje. Y la herida, en una especie de respeto distante. Una noche, Elena lo encontró en el porche leyendo una carta vieja. Él no la ocultó. Se sentó a su lado, en silencio. Daniel dobló la carta con cuidado y comentó en voz baja, a veces pienso que no fui suficiente. Que tal vez, si me hubiera dado cuenta antes. Elena lo interrumpió con un gesto amable, poniendo su mano sobre la de él y diciendo, ser suficiente nunca fue el problema. Tú lo ofreciste todo. Simplemente no supo cómo importarle. Él asintió, sin responder. Porque en el fondo, sabía que ella tenía razón. Pero albergar dudas era parte del proceso. Perdonar a los demás, perdonarse a uno mismo. Y seguir adelante.
Mientras tanto, Laura se enfrentaba a una reconciliación diferente, con su propia conciencia. Las sesiones de terapia expusieron viejas heridas, inseguridades sin resolver y traumas sin tratar que había estado cargando sin darse cuenta. Descubrió que buscaba la validación en el éxito, pero rechazaba la estabilidad emocional por miedo a sentirse atrapada. Comprendió que había confundido la libertad con la huida, y que su constante apuro era, en realidad, una incapacidad para afrontar el presente. Empezó a escribir sobre ello, primero en cuadernos, luego en cartas que nunca envió. Algunas dirigidas a Daniel, otras a sí misma. Escribía como si intentara, palabra por palabra, liberarse de la culpa, comprender su propia complejidad. No para justificar sus errores, sino para aprender a no repetirlos. Y fue en este proceso que empezó a ver su historia desde fuera, con una mirada más humilde y humana. El dilema moral era inevitable. ¿Cómo reconectar con la vida tras destruir lo más auténtico? ¿Cómo permitirse ser feliz sin que pareciera que huía de la culpa? A veces, Laura se sorprendía mirando a desconocidos en la calle, parejas tomadas de la mano, familias reunidas en cafés, y se preguntaba si alguno de ellos cargaba con su propio fantasma con la misma intensidad. Empezó a observar a la gente de forma diferente, como buscando rastros de una historia invisible. Y esto la hizo más sensible, más empática, más fiel a sí misma. Pero también más solitaria. Daniel, a su vez, se había convertido en un hombre diferente. Más introspectivo, más cuidadoso con sus palabras, menos dispuesto a dejar conversaciones inconclusas. Elena notaba, a veces, que se encerraba en sus pensamientos, y respetaba ese espacio sin convertirlo en un problema. Había amor allí, pero un amor maduro, uno que entendía el silencio como parte del diálogo. Volvía a cocinar con más frecuencia, recuperaba aficiones olvidadas, reía más. Pero a veces, cuando veía a una pareja discutiendo en la calle, o a alguien diciendo, no es para tanto, solo fue un mensaje, sentía un ligero nudo en la garganta. Porque conocía el peso de una sola decisión equivocada. Y no quería volver a estar cerca de alguien que cargara con ese peso. Una tarde lluviosa, Laura recibió un correo electrónico inesperado. No era de Daniel ni de nadie cercano a él. Era de Elena. Una sola frase en el cuerpo del mensaje: puede que pienses que perdiste a un hombre, pero en realidad, te perdiste a ti misma. Él solo era un espejo. Laura se quedó paralizada frente a la pantalla. Sintió rabia, vergüenza, dolor. Pero luego, una extraña paz. Porque esas palabras resumían lo que aún no podía aceptar. No se trataba solo de lo que le había hecho a Daniel. Se trataba de lo que se había hecho a sí misma al no verse a sí misma. Al ignorar la verdad del amor que recibió. Al sabotear lo que más deseaba. En los días siguientes, borró fotos viejas, guardó cartas y se permitió un ritual de cierre. No del tipo dramático, con lágrimas y promesas. Sino del tipo silencioso. El necesario. Movió los muebles, vendió la ropa que había usado mientras estaba con Daniel y renovó la casa. Pequeños gestos de desapego. Empezó a asistir a un club de lectura, donde conoció a gente que no conocía su historia y donde podía ser ella misma, libre del peso del pasado. Creó un blog anónimo donde compartía reflexiones sobre la pérdida y los nuevos comienzos. Y, para su sorpresa, empezó a recibir mensajes de personas que se identificaban con ella. Sin saberlo, empezó a ayudar a otros a lidiar con sus propios arrepentimientos. Y, al hacerlo, empezó a sanar, poco a poco. Daniel y Elena hicieron un viaje corto a la montaña. Visitaron una pequeña posada, rodeados de naturaleza, y disfrutaron de senderos fáciles. Una noche, frente a la chimenea, ella le preguntó, ¿alguna vez has pensado en escribir sobre todo lo que has vivido? Él respondió, sí, pero aún no sé si podría hacerlo sin que me duela demasiado. Elena lo miró con ternura y dijo, a veces, escribir es la única manera de transformar el dolor en algo útil. Reflexionó sobre ello. Porque el dolor ya no definía su vida, pero seguía ahí, en capas sutiles. Y quizás escribir realmente era una forma de organizar el caos. El dilema persistía, por ambas partes. Laura buscaba sentido en las ausencias que había creado. Daniel aprendió a no definirse por las cicatrices. Y el tiempo,
con su sabiduría invisible, siguió haciendo el trabajo más duro, enseñar. Enseñar que no todo amor sobrevive. Que no todas las historias pueden reescribirse. Que a veces, la lección es comprender que lo más noble con un gran amor perdido, es honrarlo avanzando sin olvidar, pero también sin aprisionarse. Porque perdonar no se trata de retroceder. Se trata de liberarse. Y aceptar que algunas pérdidas son el precio de descuidar lo que es demasiado raro para ser tratado como común. Y fue en este equilibrio inestable entre pasado y presente que cada uno encontró su lugar. Daniel, con la mirada fija en el presente, sin prisas, sin culpa. Laura, con la mirada puesta en su interior, en un lento y doloroso proceso de reconciliación con la mujer que finalmente comenzaba a reconocer en el espejo. Pero aún quedaba algo por llegar. Un momento que sellaría definitivamente el final de esta historia. Y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaban. Caía la tarde cuando Daniel decidió volver a la cafetería donde, años atrás, había llevado a Laura por su cumpleaños, un día cualquiera que había transformado en especial con un ramo de girasoles y una carta manuscrita. Elena estaba de viaje ese fin de semana, y él simplemente buscaba un momento de introspección, sin nostalgia forzada, solo la conciencia de que la vida, con todas sus vueltas, encontraba curiosas maneras de regresar a ciertos lugares, no para repetir el pasado, sino para confirmar que, de hecho, lo había dejado atrás. Pidió el mismo café de siempre, pero ahora sin expectativas. Se sentó en el mismo rincón cerca de la ventana y observó la calle con la serenidad de quien se ha sobrevivido a sí mismo. Mientras removía el azúcar lentamente, como buscando algo invisible en el fondo de la taza, oyó una voz familiar que saludaba al camarero. Miró discretamente, sin prisa. Era Laura. Ella lo vio de inmediato. Ambos se quedaron paralizados por un instante, no por la sorpresa, sino por una extraña y silenciosa sorpresa que no les causó dolor, solo un reflejo inesperado del tiempo. Ella dudó, pero caminó hacia él. Daniel se levantó con suavidad y asintió. Ella le preguntó si podía sentarse. Él asintió simplemente. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio, con ambos mirando la calle como si buscaran, por la ventana, las palabras que no estaban seguros de querer decir. Fue ella quien rompió el silencio. Dijo que había pasado por allí por casualidad, al volver de un curso de escritura terapéutica. Explicó que había empezado a escribir no solo para sí misma, sino para los demás, y que le había ayudado más de lo que imaginaba. Daniel la escuchó atentamente, con esa misma mirada de siempre que ella conocía tan bien, firme, pero nunca invasiva. Continuó hablando de cómo se había mudado de nuevo, de cómo ahora intentaba vivir una vida más sencilla, más en sintonía con lo que necesitaba, no solo con lo que sentía que debía buscar. He descubierto que el silencio da menos miedo de lo que pensaba, dijo con una sonrisa tímida. Él simplemente respondió, a veces, es en el silencio que escuchamos por primera vez. Ella asintió, conmovida. El camarero le trajo un café recién hecho y, durante unos minutos, ambos permanecieron allí como dos íntimos desconocidos, cómplices de una historia que nadie más en la sala conocía. Hasta que Laura, mirando el anillo de plata en el dedo de Daniel, comentó, ¿estás casado? Él sonrió levemente y respondió, todavía no. Pero estamos construyendo algo hermoso. Se mordió el labio inferior suavemente, como si digiriera la noticia con más respeto que tristeza. Dijo que se alegraba por él, y Daniel, con la misma calma que el tiempo le había dado, respondió, espero que encuentres lo mismo. No necesariamente con otra persona. Pero contigo. La frase la atravesó como una cuchilla fina. No dolió, pero hizo sangrar una vieja herida que ya estaba sanando. Respiró hondo y le dio las gracias. Antes de levantarse para irse, Laura le ofreció un sobre. Dijo que era su última carta. No necesitaba leerla de inmediato ni responderla. Pero, por alguna razón, necesitaba entregarla en persona. Daniel la aceptó sin rechistar. Intercambiaron una larga y última mirada, como si en silencio comprendieran que ese era, en efecto, el final que estaba por llegar. Al verla salir por la puerta sin mirar atrás, Daniel sintió un ligero nudo en el pecho. No era arrepentimiento ni añoranza. Era un cierre. Esa misma noche, ya en casa, Daniel abrió el sobre. La carta era larga. Escrita a mano,
con letra temblorosa. En ella, Laura hablaba de las decisiones que no se podían deshacer, de las noches que soñaba con el sonido de su respiración, del dolor que había aprendido a no negar. Confesó que había pasado mucho tiempo intentando seguir adelante fingiendo no sentir, hasta que comprendió que el dolor solo se disipaba al abrazarlo. También habló de la felicidad que deseaba para él. Y en un pasaje de la carta, dijo algo que se quedó grabado en la mente de Daniel como una verdad difícil pero liberadora: hoy comprendo que perderte no fue el castigo. Fue el resultado directo de lo que no supe apreciar. Y si alguna vez tengo la oportunidad de volver a amar a alguien, será con el recuerdo vivo de todo lo que fuiste para mí y de todo lo que yo no logré ser para ti. Tras leerla, Daniel contempló la carta durante minutos. Sintió una extraña calidez en el pecho, como quien abraza un pasado que ya no duele, sino que enseña. No lloró. No sonrió. Simplemente la aceptó. Y guardó la carta en un cajón, no con resentimiento, sino con el respeto que uno debe tener por una historia que una vez fue real, pero que ya no pertenece al presente. En los días siguientes, reanudó su rutina con Elena. Le contó sobre la reunión, sobre la carta. Ella escuchó sin incomodidad. Él simplemente dijo: no necesitas borrar lo que viviste con ella. Solo necesitas recordar que lo que construyes ahora también merece espacio. Daniel la abrazó fuerte. Eso era todo. La vida no se trataba de reemplazar, sino de seguir adelante. De hacer del pasado una base, no un obstáculo. Y eso era precisamente lo que hacía, día tras día. Laura, en cambio, hizo algo simbólico. Viajó sola a un lugar que ella y Daniel habían soñado con visitar juntos. Era un pueblito, rodeado de montañas y flores silvestres. Alquiló una cabaña modesta, se llevó sus cuadernos, sus libros, sus silencios. Pasó días recorriendo senderos, sentada junto a arroyos, escribiendo bajo los árboles. No esperaba redención, no buscaba el olvido. Simplemente quería aprender a vivir en paz con la persona en la que se había convertido después de todo. Y de alguna manera, en ese lugar tranquilo, lo logró. No como un alivio repentino, sino como un suave reconocimiento de que el dolor no tiene por qué ser eterno, siempre que se convierta en una experiencia de aprendizaje. Y allí, en esa soledad voluntaria, escribió la última carta que jamás le daría a nadie. ¿Una carta para sí misma? En ella, decía que había amado de verdad, aunque fuera tarde. Que había perdido al amor de su vida, pero no la capacidad de sentir. Que viviría con esta pérdida como quien vive con una cicatriz, visible, sí, pero ya no dolorosa. Y que si alguna vez volvía a amar, sería con los pies en la tierra, con el corazón limpio y con el recuerdo firme de lo que nunca permitiría que volviera a suceder. Porque a veces, la vida no te da una segunda oportunidad con la misma persona. Pero sí te da la oportunidad de ser una nueva persona con las oportunidades que aún te esperan. Y fue con esta verdad que finalmente se durmió esa noche, escuchando solo el sonido de la naturaleza a su alrededor y su propio corazón, calma, finalmente calma. El capítulo final se aproximaba. Y esta vez, nadie escribiría por impulso. Solo con conciencia, gratitud y verdad. Habían pasado años desde la última carta, desde los silencios definitivos, desde que cada uno siguió su propio camino, los restos de lo vivido como cicatrices silenciosas en lo profundo de sus almas. La vida, como siempre, no esperó arrepentimientos ni se detuvo a esperar la curación de los corazones heridos. Siguió adelante con sus rutinas, sus sorpresas y sus inevitables giros. Y fue durante este tiempo que las profundas verdades de cada decisión comenzaron a consolidarse, no como un dolor agudo, sino como partes de la identidad de cada persona, como elementos que ahora conformaban quienes eran, no porque eligieran cargar con ellos, sino porque ya no era posible vivir ignorando el impacto de las consecuencias. Daniel se casó con Elena 2 años después de aquel último café. No hubo una fiesta grandiosa, ni votos teatrales, solo un momento sincero entre algunos amigos y familiares cercanos, en una ceremonia sencilla, rodeada de árboles y música suave. Elena llevaba un vestido azul oscuro y caminaba tranquilamente hacia él, mientras Daniel la esperaba con la mirada serena de quien ha encontrado no solo a alguien, sino a sí mismo. Era el tipo de amor que no necesitaba gritar para ser escuchado, que no se expresaba en arrebatos de emoción, sino en pequeños gestos, constancia y verdad.
Ahora vivían en una casa modesta con un jardín que él cultivaba poco a poco los fines de semana, con paciencia y dedicación. Un día, mientras regaba uno de los rosales, Elena se acercó por detrás, apoyó la cabeza en su hombro y le susurró que estaba embarazada. Daniel guardó silencio un momento, tocando la tierra húmeda con los dedos, y luego sonrió. No era una sonrisa exuberante, sino profunda y emotiva, como quien comprende que el ciclo de la vida se cierra de forma inesperada y generosa. Estaban esperando una niña. Y cada noche, Daniel leía tranquilamente cuentos infantiles al vientre de Elena, con su voz baja y llena de cariño, como diciéndole a su hija que el mundo puede, de hecho, ser un lugar seguro, incluso después del caos. Al otro lado, Laura veía la boda en la pantalla de su teléfono. No porque la invitaran, nunca lo hubiera esperado, sino porque un conocido en común publicó un breve fragmento en sus historias de Instagram. La imagen duró segundos, Daniel agarrando la mano de Elena mientras ella decía algo que lo hizo sonreír levemente. Esa sonrisa, que Laura conocía como nadie, ahora pertenecía a otro momento, a otra historia. Y fue allí, en esa imagen fugaz, que comprendió por completo, no había vuelta atrás. No había puente. El amor que había perdido ya no era un espacio en blanco esperando ser reescrito. Ahora era el último párrafo de un libro terminado. Lloró sola, no porque quisiera recuperar ese amor, sino porque aceptaba que lo había perdido irremediablemente. No eran lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento. Dolor absoluto. Aceptación definitiva. Continuó su vida con dignidad. No tuvo relaciones serias durante muchos años. Temía repetir los mismos errores, herir a alguien o hacerse daño a sí misma por no confiar en su propio juicio. Se dedicó al trabajo social, ayudando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad emocional. Su historia, aunque anónima, sirvió de ejemplo en los grupos de apoyo que coordinaba. Nunca se presentó como víctima ni como modelo a seguir. Simplemente dijo, a veces, necesitamos perdernos a nosotros mismos para comprender el valor de la plenitud. Irónicamente, su propósito pasó a ser salvar otras relaciones de la destrucción que ella misma causó. Se convirtió en una voz fuerte pero discreta, una especie de guía para quienes aún tenían tiempo de tomar las decisiones correctas. Y esta, silenciosamente, fue su forma de enmendar sus errores. No con Daniel, sino con la vida. Años después, la casualidad jugó otro papel. Un evento de salud mental reunió a varios profesionales, entre ellos Laura y Elena. Laura solo se dio cuenta de quién era cuando la anunciaron como ponente. Observó desde lejos, en silencio, sin intención de acercarse. Elena habló con firmeza pero con empatía. Relató, sin detalles, un episodio de traición y superación, hablando de la importancia de no convertirse en rehén del pasado y del coraje para reconstruir sin guardar rencor. Al final, Laura se acercó. Simplemente dijo su nombre, extendiendo la mano. Elena le devolvió el apretón, sin sorprenderse. Se quedaron sentadas en silencio un momento, mirándose a los ojos. Y entonces Laura dijo, gracias. No por seguir con él, sino por amarlo como es debido. Elena respondió con calma, ya estaba completo cuando llegó a mí. Tú fuiste quien lo destrozó, pero él eligió reconstruirse. Y Laura sonrió con tristeza y admiración. Sabía que merecía cada palabra. Afuera, después del evento, Laura se sentó en un banco de la plaza. Abrió el cuaderno donde había anotado frases al azar y escribió solo una línea, algunos errores no nos definen, pero nos moldean para siempre. Guardó el cuaderno y miró al cielo despejado. Por primera vez en muchos años, sintió que se había liberado no de la culpa, sino de la prisión que la culpa construye. No era paz. Era asumir la responsabilidad. Esa misma noche, Daniel acostaba a su hija. Ella quería escuchar la historia de la niña que encontró el jardín escondido. Se sentó junto a su cama y comenzó a leer. Su hija se durmió antes de terminar, pero él continuó leyendo, en silencio, para sí mismo. Elena apareció en la puerta y sonrió. Daniel cerró el libro, arropó a su hija y se levantó. Antes de apagar la luz, miró el rostro de la niña y pensó en todo lo que había vivido para llegar allí. En cada lágrima que lo había llevado a ese amor maduro, tranquilo y seguro. Ya no sentía dolor.
Solo gratitud. Y un silencioso alivio por haber elegido empezar de nuevo, por haber resistido la tentación de volver al lugar donde lo habían herido. Salieron de la habitación de la mano. La noche era fresca. El futuro, silenciosamente prometedor. Y así, esa historia, marcada por un amor intenso, una traición devastadora, una pérdida irreparable y una lenta reconstrucción, llegó a su fin. No con un final feliz convencional, sino con el tipo de cierre que la vida, vivida con sinceridad, ofrece: justicia emocional, aprendizaje real y nuevos comienzos construidos con conciencia. Porque el perdón no siempre trae reconciliación, pero siempre trae liberación. Y la historia no siempre termina como deseamos, pero sí como debería. Comenta ahora, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué te conmovió más? ¿Has vivido o visto algo similar? Cuéntanoslo abajo, nos encantaría saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora para seguir historias conmovedoras como esta, que nos hacen reflexionar sobre la vida, los sentimientos y, sobre todo, las decisiones que tomamos. Esta historia es ficticia, pero está inspirada en emociones reales. Y revela una verdad ineludible: la traición destruye. Desintegra hogares, destruye afectos y destroza a las personas de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Engañar no es solo un error, es una decisión que mata el respeto, el cariño y la confianza, y, a veces, también mata el amor más verdadero que alguien jamás experimentará. Este canal no apoya, romantiza ni normaliza ningún tipo de traición. Nuestro propósito es mostrar las verdaderas consecuencias que estas decisiones causan. Porque un corazón roto puede sanar, pero nunca vuelve a ser el mismo. Que esta historia sirva de espejo y advertencia. Elige amar de verdad. Y si tienes que irte, hazlo con respeto. Porque a quienes no les importa, pierden. Y quienes pierden, necesitan aprender a seguir adelante sin destruir lo que queda.